poquito más de media hora para discutir, conversar. Ojalá no nos pasemos demasiado. Y después abrir la ocasión para discutir los casos. Hubiéramos preferido tener un gran caso particular para comentar, para conversar entre nosotros, para dialogar, pero visto que aquí estamos arrancando, comenzando con este experimento, y visto que también, por supuesto, el tema de esta figura tan particular del domicilio de las personas físicas ya tiene un acumulado interesante, pues decidimos sortear, tomar así, de manera bastante discrecional y uno podría decir hasta arbitraria, estas decisiones que creemos que son relevantes para ilustrar la discusión en cuanto a este tema. Antes de comenzar, antes de entrar propiamente ya en nuestra discusión, quería referirme a por qué estos diálogos jurisprudenciales, por qué hablar de alguna manera de este derecho venezolano vivo, el del derecho internacional privado venezolano vivo. Y voy a tomar acá unas líneas de un artículo que escribí, que fue publicado ya hace bastante tiempo, que creo que de alguna manera ilustra lo que es el pensamiento y lo que es el sentir de la maestría y de los que creo que trabajamos en general desde la maestría los problemas del derecho internacional privado. Casualmente este artículo lleva el título El domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado venezolano actual. Y voy a leerle unas pocas líneas para ilustrar el porqué de este diálogo, el porqué de esta jurisprudencia en diálogo. Dice así: aunque parezca una paradoja, el aporte de la teoría a la solución de los problemas de la sociedad humana debe ser fundamentalmente práctico. No se justifican los devaneos intelectuales si el producto de los mismos, la creación teórica, no puede incidir en la respuesta práctica a los cuestionamientos de la vida humana. Así, el ejercicio teórico de atacar algún problema jurídico debe, ante todo, pretender colaborar con la solución de los problemas muy prácticos que arrojan los hechos objeto de regulación jurídico positiva. En este sentido, la noción de domicilio juega en el derecho internacional privado venezolano un papel fundamental, principalmente a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, vamos a discutir con ese ánimo práctico este problema teórico del domicilio de las personas físicas en la jurisprudencia venezolana a la luz de los casos que ahora les vamos a exponer. Vamos entonces a colocar, a compartir pantalla y vamos a colocar acá los nombres de los casos, que ya fue circulada también esta información. ¿Listo? Me parece que sí, pero que nos confirme. A ver si ya se está compartiendo pantalla. Tienen en pantalla allí las láminas, o la primera lámina que identifica primer diálogo, y vamos a colocar de inmediato también nuestra próxima lámina. ¿Ya nos pueden confirmar que están viendo la pantalla? Sí, se está viendo la pantalla. Ok, perfecto. Gracias, José Antonio. Bueno, allí tenemos los casos que queríamos compartir hoy y conversar. Fíjense que le hemos dado una suerte de epígrafe, una breve referencia de nuestra parte a cada uno de los grupos, de los 4 casos que vamos a conversar. Vamos a tocar cuando se olvida el demandado, que es el caso Bocacielles; cuando el domicilio no es bastante, que es el caso Santolaria López; cuando solamente cuenta el tiempo y se revisa la determinación judicial del domicilio, el caso de Gaya contra Aja; y finalmente el caso Reyes Oliva, cuando 2 veces no bastan
y un año, y el año debe ser continuo. Entonces, ¿comenzamos? Ok. Vamos a arrancar con el caso Cassielles, que también es el más reciente desde el punto de vista, o el más reciente de los casos que vamos a discutir hoy. Hay una cosa interesante en estos casos que fuimos seleccionando, y es que conseguimos en todos estos, digamos, la conexión más fuerte con el extranjero fue con España. Ya sea por razón de la nacionalidad de los involucrados, fuera porque en algún momento residen o residieron o residen los involucrados en los casos, porque hay bienes ubicados en España. Fundamentalmente, lo más interesante acá es entonces cómo la inmigración española residida en Venezuela desde los años 50, por lo menos en estos casos, eventualmente se ha transformado en casos de derecho internacional privado en la época más reciente para nosotros. En algunos casos también vamos a ver que hay contactos interesantes con los Estados Unidos de América por razones de los últimos tiempos. Y otro detalle, creo que interesante acá de todos estos asuntos, es que el caso Cassielles es conocido por sala político-administrativa luego de una decisión de un tribunal de instancia de Caracas. El caso Santolaria López viene a la sala político-administrativa luego de una sentencia de un tribunal del estado Yaracuy. El caso de Gaya contra Aja viene después de una decisión de tribunales del estado Aragua, y Reyes Oliva también viene de Aragua, ¿no? Reyes Oliva es Aragua. Sí. ¿Dónde queda Maracay? Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, comenzamos ahí. Vamos con el caso Cassielles, a ver. Okay. ¿Qué te parece? Lo primero que voy a decir es que, aunque el doctor Eugenio dijo que íbamos a discutir y que esto iba a ser como una batalla entre profesores y alumnos, me parece un poco injusta. Porque, bueno, con este profesor tan espectacular que nosotros tenemos, bueno, ¿qué más yo le puedo decir a él? Pero aquí vamos. Voy a tratar de representar a los estudiantes de la mejor manera. El caso Cassielles es del 21 de octubre de 2020, es el más reciente de todos los casos que conseguimos. Se trata de una pareja, bueno, en este caso César Cassielles, que intenta una demanda de divorcio en contra de Ela Magalia de Cassielles, ya que desde el año 1984 pues estaban separados de hecho. Bueno, sin ningún tipo de acercamiento posterior. No sé si... Pero aquí el detalle, un detalle interesante también con los hechos, es que se trataba de una pareja de inmigrantes originarios españoles que celebraron matrimonio en Caracas, que después tuvieron hijos, nacidos aquí en Caracas también, que en el año 84, como señalaba María Alejandra, se separan de facto, y ya es para los años 2000, y ya avanzados los años 2000, que el esposo se va a residenciar, se va a vivir a España. Y estando en España ya desde hace cierto tiempo, decide iniciar una acción de divorcio ante tribunales venezolanos. Exactamente. ¿Okay? Entonces demanda en Caracas a su esposo, que estaba residenciada en Caracas. O sea, la esposa siguió en Caracas y el esposo se fue para España. Exactamente. ¿Y qué dice la esposa? Entre los alegatos que dice la esposa es que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción en virtud de que el demandante se encuentra domiciliado en España. Pero el tribunal de instancia que conoce el caso declaró que había jurisdicción de tribunales venezolanos. Sí. Es decir, el tribunal de instancia, al examinar el caso, lo que dice es, vamos a ver en primer lugar dónde está domiciliado el demandado, o la demandada en este caso. Y estando domiciliada la demandada en Venezuela, tratándose de una demanda de divorcio, eso es suficiente para dar jurisdicción a los tribunales venezolanos. Contra esa decisión se ejerció regulación de jurisdicción, de conformidad con la Ley de Derecho Internacional Privado y el CPC, y va a sala político-administrativa. Y en sala político se dicen que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción,
y el alegato principal o la fundamentación principal es que el demandante pues no se encuentra domiciliado en Venezuela, sino en España. Pero eso significa entonces que no fue al artículo 39, sino que se fueron al artículo 42. Exactamente, directamente. Ellos no tomaron en cuenta el artículo 39, a pesar de que lo citan en la decisión, ellos no toman en cuenta el artículo 39, sino que se van directamente al artículo 42. ¿Y por qué se va directamente al 42 y no resuelve con el 39? Bueno, entre otras cosas, la sentencia parece decir que el artículo 39, a pesar de que el criterio atributivo por excelencia de jurisdicción, pues el artículo 42 es un criterio especial y parece preferente sobre el artículo 39. Eso es lo que parece que se ve en esa sentencia, es lo que quiere decir la sala político-administrativa. Aquí hay una cosa que a mí me llamó la atención, y es que nosotros, si ustedes recuerdan, si nosotros revisamos los textos, los comentarios que se han publicado en diversos lugares respecto de los temas de jurisdicción de tribunales venezolanos y la función del domicilio de las personas en general, nosotros hemos visto allá que comúnmente entre nosotros se habla del criterio general de jurisdicción y hablamos de los criterios especiales de jurisdicción. Y decimos nosotros que el criterio general atributivo de jurisdicción a tribunales venezolanos es el domicilio del demandado en territorio venezolano. Eso lo llamamos criterio general. Y cuando hablamos de criterios especiales, utilizamos la palabra o el adjetivo, el calificativo especial o especiales para decir que se aplican es para el caso especial de la materia concreta. Es decir, el artículo 40, que solamente funciona para los casos de acciones de contenido patrimonial, el 41 solamente para las acciones relativas a universalidad de bienes y el artículo 42 para las acciones de Estado de las personas o de las relaciones familiares. En ese sentido es que hablamos de especiales, pero siempre estamos diciendo es que la condición de aplicación de los artículos 40, 41 y 42 es, como dice el artículo 39, que el demandado no esté domiciliado en Venezuela. Porque si el demandado está domiciliado en Venezuela, sin importar la materia discutida, tendrán jurisdicción los tribunales venezolanos. Exactamente. Y lo que me gustaría resaltar es que también los abogados de la parte demandada señalan, y creo que de ahí viene como que la confusión de la sala político-administrativa, es que dice, entre sus alegatos está, que el artículo 42 de nuestra norma de Derecho Internacional Privado, entre paréntesis, norma especial y de aplicación preferente, señala que únicamente tendrán jurisdicción los tribunales venezolanos para conocer los litigios sobre estado de las personas cuando resulte aplicable el derecho venezolano al fondo de litigio o cuando las partes se sometan expresamente o tácitamente a la jurisdicción venezolana. Es decir, que según los abogados de la parte demandada, únicamente tendrán jurisdicción siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 42 sin tomar en cuenta el artículo 39. Okay. Bueno, hasta ahí llegamos con el caso Casillas. Vamos a continuar ahora con el caso Santolaria López. Cuando la moraleja del primero, del caso Casillas, bueno, cuando se olvida el demandado, aquí simplemente el domicilio del demandado lo dejamos olvidado. Vamos ahora al segundo caso, o Santolaria López, cuando el domicilio no es bastante. Okay. Empiezo echando el cuento de cómo aquí es interesante este caso porque el Casillas tiene que ver con divorcio, Gaya Contraja tiene que ver con divorcio, Reyes Oliva tiene que ver con divorcio, Santolaria López no tiene que ver con divorcio, tiene que ver con un tema fundamentalmente, digamos, sucesoral, hereditario. ¿Y cuáles son los hechos de este caso? Aquí se trata de un grupo familiar español, padre, madre e hijo español, que muy pequeño, este primer hijo, vienen a Venezuela, se radican acá, después vienen otros 2 hijos más en ese grupo familiar, es decir, que termina siendo padre, madre y 3 hijos. Desarrollan una actividad industrial importante aquí en Venezuela. Años después, el demandante, en este caso,
va a hacer estudios en el extranjero, se casa con una persona de nacionalidad extranjera que aparentemente causó ciertos problemas para la familia y después a este hijo como que lo fueron de alguna forma colocando de lado. Estoy hablando sobre la relación de los hechos expresada en la sentencia. Años después, los padres hacen testamento en España. Los señores Santolaria pues otorgan testamento en España, en la cual abarcan una serie de bienes, entre los cuales había bienes inmuebles, este es el detalle interesante, bienes inmuebles ubicados en España. Fallece el padre, fallece la madre, y después un hermano demanda a sus otros dos hermanos ante tribunales venezolanos, y también incluye en esa demanda a una compañía en la cual había participación del grupo familiar. Durante el juicio, uno de los hermanos codemandados fallece, y entonces, como en carácter de coheredero, se suman al proceso entonces un hijo adolescente de una unión de este difunto o de este hermano difunto, y después otros hijos menores de edad de otra unión de esta persona. Aquí la cuestión interesante creo es que vienen las declaraciones que se hacen, en el proceso a través de las declaraciones documentales, cuando se otorgaron documentos por parte de los involucrados, y también por la misma, digamos así, declaración que hacen las madres de los menores de edad y adolescentes involucrados en este caso. Y allí, ¿qué sucedió en ese asunto? Bueno, lo que sucedió en ese asunto es que el tribunal, solamente sin hacer un análisis completo ni profundo del caso, solamente verifica si los demandados están domiciliados en Venezuela, incluyendo los menores, ¿no? Y simplemente determina que todos están domiciliados en Venezuela. Es decir, pero ya había más o menos algo así como que era claro, en base a lo que cada uno decía, que estaba residenciado o domiciliado en Venezuela. Tomaron en cuenta también los poderes, ¿no? También, que declaraban que estaban domiciliados en Venezuela. Entonces, simplemente hizo como una verificación muy somera, no, de verdad que en la sentencia no hizo ningún análisis profundo sobre el tema del domicilio, simplemente sí, consideró que todos estaban domiciliados en Venezuela y que por lo tanto los tribunales venezolanos tenían jurisdicción. Sin embargo... Déjame recordar una cosa aquí, que lo pasamos muy rápido allí. Lo que estaba demandando el demandante respecto de los codemandados es lo siguiente. Uno, nulidad de los testamentarios que había sido otorgado ya en España. En su defecto, reducción de las disposiciones testamentarias porque se había visto perjudicado. Y hay una tercera causa de acción, digamos así, que se llama rescisión por lesión, invocando aquí defectos en la causa de una serie de contratos que se habían realizado en Venezuela que involucraban bienes de esta compañía que es codemandada, es decir, activos en la cual señala el demandante que se estaba descapitalizando a la compañía venezolana, que es la fuente de la riqueza familiar, digamos, que es objeto de la discusión aquí sucesoral. Entonces, en lo que se estaba discutiendo particularmente el tema de la jurisdicción era el tema del testamento, de lo que afectaba el testamento, porque decían, aquí no tienen jurisdicción los tribunales venezolanos porque se trata de un testamento otorgado en el extranjero, sí, y tampoco porque se trata de un testamento que involucra inmuebles ubicados en el extranjero. Okay. Y entonces la sala político... Bueno, la sentencia de primera instancia dijo que no tenían jurisdicción los tribunales venezolanos precisamente porque los bienes estaban en el extranjero. Pero luego la sala política dijo, sí tienen jurisdicción los tribunales venezolanos en virtud de que los demandados se encuentran domiciliados en Venezuela. Pero es que además se le suma... Okay. O sea, el tribunal, la sala político dijo, como todo el mundo aquí está domiciliado en Venezuela, entonces hay jurisdicción de tribunales venezolanos. Okay. Y eso lo basó en el artículo 39. Es decir, aquí dijo, el criterio general atributivo de jurisdicción del domicilio del demandado o de los codemandados
No hay duda aquí de que todo el mundo está domiciliado en Venezuela, en consecuencia, hay jurisdicción. No importa que el testamento sea otorgado en el extranjero, o los testamentos se otorgaran en el extranjero, y no importa que versen sobre inmuebles ubicados en el extranjero. ¿Ok? ¿Y después qué pasó? Bueno, pero el domicilio no bastó, y por eso es que cuando el domicilio no es bastante, porque entonces el tribunal lo que dijo, ok, no solamente tomamos en consideración que los demandados se encuentran domiciliados en Venezuela, sino que también hay que tomar en consideración el interés superior del niño. Okay. Entonces, como aquí había varios menores de edad, niños y adolescentes, eso reforzaba, o ese era criterio también atributivo de jurisdicción, en atención al artículo 12 de la LOMNA, que fija el carácter de orden público de las disposiciones de esa ley. Exactamente. Orden público, y por eso es que al final termina diciendo que los tribunales venezolanos sí tienen jurisdicción. Ok, entonces el domicilio no era bastante, sino que había que añadirle el interés superior de los niños involucrados en este asunto. Hay que ver qué hubiese dicho el tribunal si no hubieran habido aquí menores involucrados, ¿no? Pero bueno, entonces, parece que el domicilio no es bastante, sino que hay que meterle algo encima, en este caso interés superior del niño, para justificar la jurisdicción venezolana. Pasamos entonces al tercer bloque, que es Gaya contra Aja. Fíjense que acá vamos a hablar en un mismo caso, de una sentencia de la Sala Política Administrativa de 9 de diciembre de 2014, y después hablar en el mismo caso, por revisión constitucional, una sentencia de la Sala Constitucional del 10 de marzo del año 2015. Y aquí lo que vamos a ver es que lo determinante aquí es el tiempo, ¿ok? Y un asunto que vamos a ir explicando, eso que se refiere a la determinación judicial o la revisión de la determinación judicial del domicilio. Entonces, arrancamos con estos señores que se casaron. Estas personas son doble nacionales, son venezolanos y españoles, que contrajeron matrimonio aquí en Venezuela, que fijaron su residencia, su domicilio en Turmero. ¿Dónde queda Turmero? En Aragua. Ajá, porque aquí dicen que Turmero queda en Maracay, eso se lo dejo a la gente de Aragua para que lo discutan. Y después, en un momento, la familia, según declaran en ambas sentencias, está esto, dicen que se van tomando en cuenta que quieren es salvaguardar la educación de sus hijos y el crecimiento de sus hijos, se van a ir temporalmente, dice el libelo, por lo menos por parte del demandante, que es el señor Gaya, se van a ir a vivir a Florida, a los Estados Unidos de América, temporalmente. Y además de eso dice que mientras estaban allá afuera, donde inscribieron a los niños para que estuvieran en su colegio, etcétera, etcétera, viajaban con mucha frecuencia, no solamente él, sino también la esposa. Ellos aparentemente conservaban cierta actividad comercial importante en Venezuela, es decir, su fuente de ingreso principal seguía siendo Venezuela. Y entonces, según declara el demandante, iban y venían, ambos, no sé si juntos o separados, eso no está claro, pero en un buen momento el señor Gaya decide quedarse en Venezuela. ¿Okay? Y decide regresarse de forma permanente, así lo dice. Así dice la demanda. O sea, ahora sí es verdad que eso de ir y venir, no, y ahora me quedo en Venezuela. Y se queda en Venezuela y entonces intenta su demanda. ¿Okay? Y allí hay unos parrafitos corticos que hay que leer de la sentencia de por qué el tribunal llega a la conclusión a la que llega. Okay. Leo la de la Sala Política Administrativa primero. Comienzo. Igualmente, se aprecia que la parte actora alega en la demanda que los cónyuges siguieron adelante con sus planes, siempre teniendo como prioridad la crianza, seguridad y educación de sus hijos. Por esa razón decidieron, abro comillas, hace 2 años que lo mejor para ellos era que siguieran sus estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que nos establecimos juntos de forma temporal en la zona del Doral, estado de la Florida, y mi cónyuge y mi persona veníamos frecuentemente al país por razones de trabajo.
hasta el 12 de marzo de 2014, que por motivo de nuestra crisis conyugal decidí regresarme nuevamente a mi país de forma permanente. Eso es una transcripción de los alegatos del demandante. Sí. Okay. Okay. Y luego viene la sala y dice, de esta manera, aprecia la sala de los alegatos esgrimidos por la parte accionante, así como de los documentos consignados en el expediente, que se desprende, ciertamente, que el ciudadano Jaime José Gaya Araujo tiene su domicilio en la República Bolivariana de Venezuela y que hay elementos suficientes que le otorgan una vinculación efectiva con el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Ok, bueno, allí vemos que después de que transcribe ese alegato de la parte demandante, la sala político dice, esto es suficiente para decir que este señor tiene su domicilio en Venezuela y que además hay vínculos efectivos suficientes o vínculos suficientes. Eso lo añadió allí como para rellenar el asunto. Lo interesante es que dice, en base a esto, este señor nunca cambió de domicilio, este señor está domiciliado en Venezuela, pero no hay mayor análisis en cuanto al hecho de que se fue para allá y por cuánto tiempo se fue, qué estuvo haciendo, qué no estuvo haciendo. Bueno, esa decisión entonces afirma la jurisdicción de tribunales venezolanos al no estar domiciliado en la demandada en Venezuela, pasaron del 39 al 42 y el 42 aplicó el criterio del paralelismo en esa forma. Pero contra esa decisión se formalizó el recurso de revisión constitucional ante la Sala Constitucional. Y allí... Ok, allí la Sala Constitucional, hace el análisis del artículo 39, luego se va al artículo 42, luego toma en cuenta lo que dice el artículo 15 y 23 y toma en cuenta lo que dice el artículo 11, ¿no? Pero lo que más toma en cuenta la Sala Constitucional es la temporalidad, el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que esta persona salió del extranjero? Entonces, toma en cuenta que se tiene que, verificar si efectivamente transcurrió un año después de haber ingresado al territorio nacional. ¿Ok? Y aquí la cosa interesante es la siguiente. Está diciendo, el criterio determinante acá para determinar el domicilio de una persona física es el elemento temporal. En este caso, de esta persona que se ha venido al extranjero y que después regresa, dice, esa persona que tiene que tener en Venezuela, tiene que estar residenciada o domiciliada en Venezuela durante un año, con anterioridad a la fecha de interposición de la demanda. ¿Ok? Y entonces allí cita un párrafo de los alegatos del demandante, es decir, para decidir, cita este párrafo, que es, se van a dar cuenta allí que es exactamente el mismo párrafo que citó la Sala Político, el mismo párrafo. Ok, leo de nuevo. De lo anterior puede colegirse que el cambio de domicilio surte efectos para atribuirle jurisdicción a un tribunal extranjero cuando la residencia habitual del cónyuge accionante fue establecida en dicho país después de cumplido un año desde que ocurrió el cambio. Siendo ello así, en el caso concreto se constata que el propio demandante en su libelo afirmó que, ahora comillas, manifiestan que una vez casados, su mandante y su cónyuge fijaron su último domicilio conyugal en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, específicamente en la parcela, etcétera, en Turmero. Señalan que los cónyuges prosiguieron con sus planes a futuro, siempre teniendo como prioridad la crianza, seguridad y educación de sus hijos, razón por la cual decidieron hace 2 años que lo mejor para ellos era que siguieran sus estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que nos establecimos juntos de forma temporal en la zona del Doral, estado de la Florida, y mi cónyuge y mi persona veníamos frecuentemente al país por razones de trabajo, hasta el 12 de marzo de 2014, que por motivo de nuestra crisis conyugal, decidí regresarme nuevamente a mi país de forma permanente. Recuerdo aquí, ese mismo párrafo fue el que utilizó la Sala Política Administrativa para concluir, de allí concluye, que el demandante estaba domiciliado en Venezuela. Exacto. Y ahora la Sala Constitucional dice... La Sala dice, de la afirmación anterior,
se extrae que el demandante cambió su domicilio de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela a partir del 12 de marzo de 2014, por lo que para el momento de interposición de la demanda, 9 de julio de 2014, no llenaba la exigencia del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, esto es, no había cumplido un año luego del cambio de domicilio para considerar el territorio venezolano como su residencia habitual. Y así se establece. Okay. Entonces aquí, en base al mismo parrafito, la Sala Político dijo, sí hay jurisdicción, y ahora la Sala Constitucional dice, no hay jurisdicción. No hay. Pero la Sala Constitucional siguió hablando. Exacto. Y dijo... Al hilo de lo anterior, esta Sala estableció, mediante sentencia 1570 del 20 de octubre de 2011, que en materia de divorcio, la ley aplicable es la del estado en que el cónyuge demandante hubiera establecido su domicilio, entendiéndose por este, de conformidad con el artículo 11, el lugar donde tiene su residencia habitual, la cual se determina por el transcurso de un año después de haber ingresado en el territorio nacional. En razón de lo cual, se tiene que la decisión objeto de la presente solicitud, al no analizar el caso concreto, esa situación fáctica y jurídica del domicilio como factor de conexión personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado y con la jurisprudencia de esta Sala, y no observó los principios constitucionales de seguridad jurídica, confianza legítima, debido proceso y tutela judicial efectiva, junto a los correlativos derechos fundamentales vinculados a estos axiomas cardinales del derecho, que a su vez se relacionan con el postulado constitucional establecido en el artículo 257. Luego, dice, en el presente caso, al tratarse lo resuelto de un punto de mero derecho, se estima innecesario el reenvío al fin de que se dicte nueva decisión, etc. Lo importante aquí es que en un párrafo señala que es una situación fáctica y luego dice que es una situación de mero derecho. Sin embargo, no sé si se dieron cuenta que la Sala Constitucional, por eso lo colocamos aquí, revisa la determinación judicial del domicilio y aprecia, o sea, el mismo párrafo se aprecia de manera distinta. Sí, aquí lo que hizo fue que los hechos que aparentemente eran aceptados en el sentido de que se habían ido para los Estados Unidos con ese deseo de mejorar la condición de sus hijos, proteger la condición de sus hijos, etcétera, etcétera, y que se movían, iban y venían Caracas, Venezuela, Estados Unidos. Por un lado, Sala Político dijo, eso me indica a mí que este señor nunca cambió de domicilio, sigue domiciliado aquí en Venezuela. Ha podido también decir que la señora tampoco había cambiado de domicilio, pero vamos a decir que no se metió con esa parte. Pero la Sala Constitucional dice, no, este señor regresó aquí, fue en el 2014, en la fecha esa de marzo de 2014. Y desde ese momento hasta acá no se ha cumplido el año. En consecuencia, si no tiene el año, no está domiciliado en Venezuela. Claro, pero no toma en cuenta el propósito, porque, bueno, la intención, porque una de lo que dice el párrafo, una de las cosas que dice el párrafo es que se fue de forma temporal. Pero bueno, el elemento ese, el subjetivo o de la intención o el propósito no está considerado. ¿Okay? Vamos entonces ahora con el último bloque, que es el caso Reyes Oliva, que es un caso interesante, y aquí por eso decimos, cuando dos veces no bastan y el año debe ser continuo. Bueno, aquí verán que al contrario del caso Gaya-Aja, que tenemos una sentencia de Sala Político y una de Sala Constitucional, en el caso Reyes Oliva tenemos dos sentencias de Sala Político Administrativa. Tenemos dos decisiones en materia de jurisdicción y aquí, bueno, el tema domicilio estuvo siempre presente en la primera y en la segunda sentencia. Entonces, parece que no fue bastante aquí para enderezar los entuertos. Otra vez, el caso Reyes Oliva es interesante. Aquí se trata de dos personas también que son binacionales españoles venezolanos, que habían contraído su matrimonio aquí en Venezuela. Después tienen hijos esa pareja y por algunas situaciones de carácter personal, por razón de salud de uno de los niños y además de unos asuntos de carácter judicial que involucraron al esposo, la pareja decide irse para España, en la zona de Madrid, pues. Y allí
ellos proceden a, entre otras cosas, arrendar vivienda, a constituir una compañía y hacer negocio allá, aparentemente, a empadronarse, a hacer todos los trámites, a obtener ciertas otras declaraciones como familia numerosa, etcétera. Todo eso lo hacen allá. Y aquí la situación se mantiene durante cierto tiempo. Entonces el esposo, el señor Reyes Oliva, decide regresar a Venezuela y regresa a Venezuela y intenta la primera demanda de divorcio. Intenta esa primera demanda de divorcio. Él había regresado a Venezuela en el 18 de abril del año 2006 y en agosto y septiembre, hay una fecha, perdón, de 2005, ¿no? Regresa el 30 de abril de 2005 y después en el agosto y en septiembre del mismo año 2005, es decir, aproximadamente unos 4 o 5 meses después, intenta la primera demanda de divorcio. Allí la esposa objeta esta situación y en todo, cuando esto va después a la sala político-administrativa, la sala político lo que toma en cuenta acá es, bueno, este señor solo transcurrieron muy pocos meses después de que regresó, en consecuencia no tiene el año, y al no tener el año, no hay jurisdicción del tribunal venezolano. Bueno, y así termina Reyes Oliva 1, por decirlo así. Pero no contento con esto, unos meses después, o unos cierto tiempo después, el demandante de Reyes Oliva inicia la segunda demanda de divorcio contra su esposa. Y aquí, nuevamente, el asunto vuelve a sala político-administrativa y aquí viene el asunto que queríamos destacar o conversar con ustedes. La segunda demanda de divorcio es del septiembre de 2006, ¿verdad? Septiembre de 2006, y él estaba reconocido como haber regresado a Venezuela el 30 de abril de 2005. Es decir, del 30 de abril de 2005, que fue cuando regresó, varios meses después presenta la primera demanda de divorcio, que es declarada sin jurisdicción. Nos adelantamos hasta septiembre del año 2006, hasta septiembre de 2006, es decir, más o menos unos años y casi año y medio después, casi año y 5 meses más o menos, año y 5 meses después, cuando inicia la segunda demanda de divorcio. Y cuando llega a sala político-administrativa, allí sala político-administrativa le dice... Le dice, esto considero que deberíamos leerlo, porque, ¿qué pasa? La sala político-administrativa no solamente toma la fecha que ya les indicó el doctor Eugenio hace un momento, sino que toma las distintas salidas que ha realizado en el transcurso del año, ¿no? El demandante, sí. El demandante. Entonces, la sala político dice, no podemos determinar cuándo se realizó la salida con el propósito de fijar el domicilio o la residencia habitual. Entonces, dice, aquí les voy a leer lo que dice la sentencia. Siendo así, debe la sala determinar si el cónyuge demandante, Tomás Reyes Oliva, poseía su residencia habitual en la República Bolivariana de Venezuela, un año antes de haber interpuesto su segunda demanda de divorcio, ya que hay casos en que la falta de jurisdicción es circunstancial, porque la situación de hecho que lo soporta es variable. En casos como el de autos, tiene jurisdicción el estado en el que el peticionario mantiene residencia permanente por más de un año después de haber ingresado al territorio nacional, de conformidad con el artículo 23. Y sigue. A tal efecto, consta de autos copia fotostática del pasaporte expedido por las autoridades venezolanas a favor de Tomás Reyes Oliva, en donde se lee que tiene residencia en Valencia, Estado Carabobo, y que el demandante continuamente se desplaza de la República Bolivariana de Venezuela a Curazao, Panamá, Colombia, Estados Unidos y viceversa, resultando difícil determinar la fecha en la cual el ciudadano Tomás Reyes Oliva tuvo el propósito de fijar su residencia habitual en Venezuela, evidenciándose las siguientes fechas de salidas del país.
10 de abril del 2004, 8 de agosto de 2004, 15 de septiembre de 2004, 5 de febrero de 2005, 9 de abril del 2005, 18 de mayo del 2005, 6 de abril del 2006 y 10 de agosto de 2006, de lo que se colige que el demandante no probó que su residencia habitual está en el territorio venezolano por el periodo de un año continuo. Continuo. Aquí le pidieron que el año fuera continuo. Exactamente. Pero también hace referencia en la misma sentencia al tema del propósito de fijar su residencia habitual en Venezuela. Dijo, no podemos conocer su intención porque viaja mucho. Exacto. Y tiene que haber permanecido aquí un año. Y no importa si viajó de trabajo, de vacaciones, no importa. Okay, vamos a quitar esto aquí. Okay. Por eso es que dice aquí, cuando 2 veces no bastan y el año debe ser continuo. Entonces, ese es otro detallito de la jurisprudencia. Queríamos, para cerrar aquí en esto y abrir la discusión, destacar aquí, al final de la decisión esta de Reyes Oliva II, la Sala Política Administrativa hizo 2 pronunciamientos interesantes, más o menos de unas amonestaciones, digamos así. El último párrafo de la parte motiva dice así: finalmente, la sala advierte al ciudadano demandante que su conducta procesal es evidentemente incorrecta por cuanto ha usado de manera abusiva su derecho de acceso a la jurisdicción de Venezuela, independientemente de que no se haya solicitado exequatur de sentencia, una exequatur de la sentencia de divorcio que había obtenido la esposa en España, en cuyo indebido proceder lo ha patrocinado su abogada, nombre de la abogada, a quienes se les apercibe para que no vuelvan a incurrir en actuaciones violatorias de lo dispuesto en los artículos 17 y 170 del CPC. Y con esa declaratoria cerramos entonces esta presentación y abrimos ahora a la discusión. ¿Qué te parece a ti la jurisprudencia? Bueno, ser uniforme. Sí, aquí hay, apartando las cuestiones, creo que técnicas que uno podría ver, en las que a veces todavía la nacionalidad parece ser un factor relevante, un factor importante para la solución de los casos de derecho internacional privado, en los cuales el tema del domicilio de las personas físicas no termina de ser un tema bien estudiado. Y no termina de ser un tema bien estudiado porque todavía no está muy claro cuáles son los elementos para determinar el cambio de domicilio. Es decir, si vamos a aplicar en todos los casos en la parte única del artículo 23 o no, y si aplicamos todos los elementos de la parte única del 23, ¿qué significa eso? Ingreso en el territorio de un estado, permanecer allí más de un año, si ese año es continuo o no es continuo, como nos dijo aquí en Reyes Oliva, dijo lo que dijo, y el tema del propósito. Ese es el más crítico de todos, el tema del propósito, que generalmente no es considerado. Lo que se considera es el elemento temporal más objetivo, aun cuando vemos la dificultad para establecerlo. ¿Por qué? Porque incluso desde el punto de vista probatorio, a veces se recurre al movimiento migratorio, SAIME. En otros casos, fíjense, como en este Reyes Oliva, era la fotocopia del pasaporte. Sí. Pero el pasaporte evidentemente que no tiene ningún orden. Entonces, hay que fajarse a ver los sellitos de entrada y de salida, que no, aquí hablamos solamente de salida, pero nunca de los de entrada, para establecer la secuencia realmente del movimiento de la persona. Y de allí poder reducir algún tipo de intención o de propósito. Entonces, y el tema que nos enseña alguna de estas sentencias es que el domicilio a veces lo ven, a veces no lo ven. El tema del artículo 39 como criterio general, con los criterios específicos o especiales, eso no se maneja muy bien. El artículo 23 a veces se ve como criterio atributivo de jurisdicción. El 23 no es criterio atributivo de jurisdicción. El 23 es una norma de conflicto que sirve para determinar jurisdicción junto con el artículo 42.1, y eso estaba mejor al principio de la jurisprudencia y menos satisfactorio
más reciente. ¿Okay? Y la apreciación de los hechos, bueno, ahí están los ejemplos, sobre todo en el caso de Gaya contra A. ¿Ok? Bueno, ¿quién tiene allí, quién se anima a conversarnos un poquito? Vamos a ver aquí. Profesor, Adelante. bueno, fíjese que lo que denota esto evidentemente es la falta de, no digo la falta, yo creo que lo que ha venido sucediendo en la jurisprudencia venezolana, el decidir casos tomando en cuenta quizás temas personales, eh, crematísticos en otros aspectos, y quizás olvidándose un poco de la realidad, ¿no? Eh, Pareciera que tanto la sala político como la sala constitucional toman muy a la ligera estos temas y no profundizan. Me sorprendió muchísimo el primer caso, el caso Cassielli, cómo no toman en cuenta claramente el domicilio del demandado. Con lo cual, imagínense, si la señora quisiera divorciarse, tendría que irse entonces a España para sencillamente cumplir pues con los parámetros señalados. Realmente las sentencias no aportan mucho desde el punto de vista académico. Creo que aportan más los comentarios que ustedes acaban de hacer a una realidad que lamentablemente pues estamos viviendo con el Tribunal Supremo de Justicia, que es la falta de coordinación, por llamarlo de alguna manera, o la falta de sindéresis en sus decisiones judiciales. Lo felicito por la iniciativa, aclaratorias y las explicaciones. A la orden, muchas gracias. ¿Algún comentario por los momentos o le hago un comentario al profesor Anglizano que de alguna manera creo que compartimos, los que trabajamos estos temas, creo que compartimos también esa preocupación, porque no se ve como un hilo conductor uniforme, sino que esto es un poco desordenado, como que depende de dónde estemos, ¿no? Pero aquí hay unas cosas, unas reflexiones interesantes además. Uno, el tema de la función de las normas sobre jurisdicción. Es decir, esto excede el tema del domicilio, pero tiene que ver aquí. ¿En qué sentido? Bueno, que hay algo aquí que dice que las normas sobre jurisdicción dictadas por el Poder Legislativo venezolano determinan la jurisdicción universal. Más o menos esto se ve en algunas de estas sentencias cuando dicen no tienen jurisdicción los tribunales venezolanos, sino que basado en el criterio de la ley, la jurisdicción la tienen los tribunales españoles. Es decir, como diciendo, nuestras normas sobre jurisdicción de la ley sirven para fijar la jurisdicción de los tribunales venezolanos, de los tribunales en Florida, de los tribunales en España, de los tribunales en cualquier parte del mundo. Y nosotros sabemos que eso no es así, sino que cada legislador fija la extensión del ejercicio de la jurisdicción de sus propios tribunales y allí queda. Es decir, Venezuela puede decir, no tenemos jurisdicción nosotros, pero nosotros no podemos decir, no, la jurisdicción la tiene España, no, la jurisdicción la tiene Florida, o lo que sea. No. Venezuela habla para Venezuela y solo para Venezuela, y nada más que eso. Hay un tema que también creo que a veces se olvida aquí. A veces parece que es muy humana la jurisprudencia cuando dicen por lo menos, bueno, todo el mundo tiene derecho a divorciarse, ¿verdad? En esas sentencias que todos podemos recordar en casos netamente domésticos. Todo el mundo tiene derecho a divorciarse. Es más, y si uno de los dos esposos no tiene ganas ya de seguir casado, también tiene derecho a coger su camino, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Cómo le explicamos nosotros a una persona que tiene separado de cuerpo más de como 20 años, por decir algo así, ¿verdad? Por lo menos 20 años. Y entonces el señor inicia su demanda en el patio del demandado. Y entonces le dicen no, que es el caso que ya conversamos acá. Y en los otros casos, por ejemplo, le dicen, esa persona es verdad, se mueve, entra y sale, y en uno le dicen, sí, usted entró a Venezuela el día tal de tal año, y año y medio después, el señor, claro, a lo mejor él no aportó todas las pruebas, digo yo, tan convincente fue,
Pero en uno de esos periodos en que se menciona entre una y otra salida, pasan mucho más de 6 meses, lo cual indica, primero el año no tiene que ser continuo, porque si no, imagínense ustedes, uno tendría que anticipar esa posibilidad o se mueve o no se mueve, porque incluso si yo dejara, o sea, en esa cantidad de movimientos nadie podría tener su vida normal, ni de negocios, ni de turista, ni de nada. Y entonces esa declaración de continuo es gravísima y es peligrosísima, porque si eso se convierte, se utiliza en otros casos como precedente, pues lo que va a servir es para dañar y para entonces, bueno, hacerle más difícil la vida a mucha gente desde el punto de vista de sus casos de derecho internacional privado. Vamos a ver quién más se anima por allí a conversar. Fíjense, por lo menos una cosa que creo que a nosotros también nos llama la atención es la forma irregular del análisis de los casos. Es decir, en algún momento, en algún tiempo, había una suerte de metodología que se seguía en estos casos. Esa metodología se pierde también acá o se esconde, porque ese tema de siempre, vamos a arrancar por el artículo 39, siempre en todos los casos, el primer peldaño es, si estamos examinando jurisdicción, es artículo 39, y ese es el tema del domicilio. Si es una persona física, entonces el artículo 15 nos dice a nosotros, tienes que ver artículos 11, 12, 13 y 14, y tienes que revisar el 11 que te dice residencia habitual. Tema, ¿y qué pasa con la parte único del artículo 23? ¿Se aplica o no se aplica? Eso no está discutido. O sea, ahí la jurisprudencia también es bastante irregular e inconsistente, porque creo yo que tendremos que aterrizar ya, porque ya son muchos años lo que tenemos navegando sin rumbo definido, de decir, estos criterios del artículo 23 tenemos que aplicarlos. ¿Y cómo entendemos qué significa, por ejemplo, lo de residencia, el propósito de fijar allí su residencia habitual? ¿Qué significa eso? ¿De dónde vino eso? ¿Por qué? Porque esa frase no estaba en el proyecto de 1963. Eso entró después en el proyecto del 65. ¿Qué se quiso decir realmente con ese propósito? Que tiene que ser voluntario, que no tiene que ser forzado. Ahora, la dificultad probatoria. Esto realmente lo que trae son dificultades probatorias gravísimas. Entonces, la aspiración de que esto fuera algo fácil termina siendo lo que uno ve en estos casos, que es un mismo patrón de hecho en 2 salas del TSJ llevan a resultados absolutamente contrarios. Lo más increíble es que en algunos hasta transcriben el artículo 39, pero no lo analizan, se van directamente al artículo 42 y entonces, o sea, me lo colocas como, yo creo que siguiendo un modelo de sentencia o algo, pero no lo analizan y se van directo al 42. ¿Por qué? O sea, y cómo no van a tomar en cuenta el domicilio del demandado, sino que se van directamente a los criterios especiales. ¿Y por qué? Bueno. Profesor, una pregunta. ¿Cómo quedan los divorcios de mutuo consentimiento cuando ambos están fuera del país y quieren divorciarse acá por temas económicos, de economía procesal? ¿Pudiera el juez asomar uno de estos criterios y declarar la falta de jurisdicción? Yo creo que allí, ¿qué dice la profesora aquí? Yo trataría, o sea, yo me iría por el artículo 39 nos dice, hay jurisdicción cuando el demandado está domiciliado en Venezuela. El 42 tiene 2 criterios. Tiene el que hemos conversado aquí más que el paralelismo, pero tiene otro criterio que es el de la sumisión voluntaria. Entonces, por sumisión voluntaria de ambos, le atribuiría jurisdicción a tribunales venezolanos siempre que hubiera una vinculación efectiva de la causa con el territorio venezolano. Y si ambos son venezolanos o se casaron en Venezuela o de alguna manera están vinculados o conectados con Venezuela, aunque no sea por vía del domicilio, evidentemente, pues la sumisión voluntaria, o sea, los dos de mutuo acuerdo vienen y presentan su solicitud acá
o incluso demanda uno y el otro, cuando contesta, no objeta la jurisdicción venezolana o no se opone a una medida cautelar, eso también es sumisión tácita. Entonces la sumisión voluntaria, tácita o expresa es suficiente siempre que esté dada esa vinculación efectiva con el territorio venezolano en estas acciones de divorcio. Entonces, Muchas gracias por eso. Por allí se curaría ese Muchas gracias. Sí, y además aquí se ahorra una cuestión también, que es el tema del exequatur. Pero claro, esto también, por ejemplo, si tenemos una pareja, por decir así, una pareja de venezolanos domiciliados en Florida que se quieren divorciar en Venezuela y no en Florida, por las razones que sea, bueno, lo pueden hacer sometiéndose voluntariamente a tribunal venezolano en el entendido de que haya esa vinculación efectiva. ¿Okay? Tiene la sentencia de Venezuela, aquí en Venezuela, divorciado en Venezuela, el tema es para hacer efectiva esa sentencia venezolana en Florida. Y allá tienen un sistema parecido también al exequatur venezolano, y entonces tiene que ver qué es más fácil, si el exequatur de la venezolana en Florida o el exequatur de la sentencia de Florida en Venezuela. ¿Okay? ¿Quiere decir algo? Adelante. Bueno, gracias, profesora, por el comentario ahí. Yo tendría allí las siguientes observaciones. Seguramente, uno, la cita esa de la ley de turismo debe ser la versión más antigua, esa que fijaba. Ok, bueno, sí, el que generalmente citan el año del artículo 23 o la parte única del 23, pero hay sentencias que no consideran que es un año, sino que son los 6 meses. O sea, la tendencia dominante es un año. Ese es como ya encontramos algo de qué agarrarnos y sabemos que aquí nos vamos a aguantar con algo. Entonces va el año. Pero hay sentencias que hablan de los 6 meses. Y ahí eso abre la puerta también a discutir, bueno, realmente qué fue lo que pasó cuando ese artículo, que era un artículo autónomo, salió del capítulo 2 y pasó a ser el capítulo, la parte única del 23. Si uno lee los comentarios, por lo menos lo que escribió Parra, lo que ha escrito otra gente, dice, bueno, aquí se acabó la posibilidad de que en la parte único se aplique fuera de ese caso específico del domicilio, perdón, del divorcio y la separación de cuerpos. Es más, del domicilio del cónyuge demandante de divorcio y separación de cuerpos. O sea, que tú puedes ser el demandado en divorcio y a ti te van a aplicar otros criterios, ¿no? Pero si uno lee el hecho de que pasara a ser aparte único del 23 es producto de las labores de embellecimiento que llevó a cabo la Oficina de Asesoría Jurídica del entonces Congreso de la República, ¿no? Y si uno la lee, claro, no tiene ningún sentido lo que dijeron, pero porque hubiese quedado tranquilita donde estaba y el resultado era el mismo para el divorcio y además se aplicaba para todos los casos
y no estaríamos discutiendo esto. Pero si uno lee el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del entonces Congreso de la República, ellos lo que dicen y más o menos no dicen es, esto es para que estar seguro de que se va a aplicar al divorcio y la separación de cuerpos, que es donde más peligroso es. Pero no lo estaban poniendo allí para restarle aplicación a los demás casos. ¿Ves? Entonces uno allí podría decir, bueno, es un año, hay que ingresar en el territorio de un estado, pero además tenemos que cumplir con propósito. El tema es qué significa eso de verdad. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Por qué añadir ese propósito? Yo lo entiendo es, bueno, para que realmente sea voluntario, que sea querido, que no sea forzado, porque fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando hoy en día en algunos, por ejemplo, en Alemania y en otros lados que se discute esto, ¿qué pasa con la residencia habitual de las personas forzada por razón del COVID-19? ¿O qué pasa con aquellas personas que se enfermaron y que no pueden moverse donde están? Entonces, ¿qué pasó con aquella persona que se enfermó por COVID en marzo del año 2000, hace un año atrás, o en enero del año pasado, y se quedó fija allá en Wuhan? Entonces, ¿dónde tiene su residencia habitual? ¿Dónde tiene su domicilio a los efectos del artículo 11 y siguientes de la Ley de Derecho Internacional Privado? Entonces dicen, el elemento de voluntariedad, de libertad, tiene que estar presente. Pero ¿algún otro comentario? Adelante. Bueno, muy interesante la pregunta, pero aquí vamos a aprovechar esta ocasión aquí, vamos a hacer una encuesta. Quien de los aquí presentes haya obtenido su certificado de residencia de conformidad con la Ley Orgánica de Registro Civil, que se manifieste y que si no calle para siempre. Alguien que nos ponga en el chat o que lo diga de viva voz si quiere, que diga sí, simplemente. Ok, aquí como que el resultado va a ser muy parecido, pero eso también es peligroso porque estamos haciendo una declaración aquí de no haber cumplido con esa ley. Y esa ley prevé, tú sabes lo que prevé para los que no tengan su certificado de residencia, ¿no? Bueno, no lo voy a decir, revisen la ley, revisen la ley, revisen la ley. Revisen la ley. Ahora, fíjense, eso es residencia. ¿Qué significa realmente residencia a los fines de la Ley Orgánica de Registro Civil? Bueno, tú dices, esa es mi dirección permanente aquí en Venezuela. Pero, ¿y qué recaudo con qué recaudo acredito yo esa residencia? Sí, bueno, ojo, pero es que también los civilistas cuando hablaban del domicilio, hablaban de residencia y de residencia habitual, ¿no? Y de morada, habitación, entonces esa pila de cosas, era como en degradé, ¿no? O sea, el tema que nosotros tendríamos que decir es que el legislador cuando habló en las dos leyes se refería a lo mismo. Habló de lo mismo. Bueno, por lo menos residencia habitual uno puede decir que más o menos significa lo mismo, nos orientamos por lo mismo, pero vamos a tomar también en cuenta los mismos elementos de la parte único del 23 o no. ¿El año lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta? Fíjate que residencia habitual a los efectos de la Ley Orgánica de Registro Civil es diferente cuando se trata de mayores y menores de edad. Porque entiendo yo, o surgirá por lo menos en la discusión, de qué pasa con los menores de edad o las personas sometidas a regímenes de patria potestad
los regímenes especiales de protección, consideramos el domicilio o residencia habitual autónomo del artículo 13, ¿o no? Entonces, es una situación complicada que podría servir como un indicio más o un elemento más para considerar, pero que sea determinante por sí solo no parece suficiente. María Alejandra, ya estamos más o Sí. menos. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, comentarios. Sí, quisiera plantear una pregunta. Adelante. Ajá, bueno, serían dos preguntas en realidad. Una, que, bueno, nosotros en materia de domicilio en el derecho internacional privado, normalmente explicamos que es un elemento fáctico, pero con toda la situación de los venezolanos en el extranjero, en donde hay algunos que tienen un estatus migratorio irregular, quisiera saber qué consideran ustedes si esto debe tener algún impacto en la determinación del domicilio. Esto sería la primera pregunta. La segunda pregunta va en materia de niños, niñas y adolescentes, porque como sabemos, con el artículo 13, los menores e incapaces pueden tener un domicilio distinto del de sus representantes o de sus tutores. Y ahí puede ser relevante o es relevante la intención. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, ¿desde qué momento entonces sería adecuado preguntarle a ese niño, niña o adolescente que tiene un derecho a ser escuchado según la ley orgánica de protección eh, para determinar ese domicilio? María Alejandra, ¿tú quieres adelantar opinión? Ok. Lo primero, la primera pregunta es, bueno, evidentemente con la irregularidad migratoria que vivimos los venezolanos, si hay que tomar en cuenta o no el propósito. A ver, no sé si vieron que en el segundo caso no se tomó en cuenta, pero en lo absoluto, el tema del propósito. Y en otros casos sí se toma en cuenta el tema del propósito. O por lo menos se menciona. Exacto, porque ni siquiera realizan un análisis profundo, ni siquiera lo prueban de manera suficiente, ni nada por el estilo. Básicamente se basan en, bueno, los movimientos migratorios, en algunos documentos de compraventa de bienes, el tema de la escolaridad de los hijos. Si se debe tomar en cuenta o no este tema del propósito, yo creo que en el caso que planteó el doctor Eugenio, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que si es por el tema de la pandemia, ya todo el mundo tuviese su residencia habitual, o bueno, gran parte de las personas tuviesen su residencia habitual en un lugar donde ellos no tuvieron ni la intención, ni el propósito, ni nada por el estilo, si lo dejamos meramente en lo fáctico. Yo creo que, no sé si se debe tomar en cuenta cada caso en concreto, pero el tema está ahí no sé, y se lo pregunto al doctor Eugenio, y bueno, también tiene que ver con la pregunta que hizo Claudia, el tema de la uniformidad, porque se supone que en aquellos casos que no tengan que ver con el 23, no debería tomarse en cuenta el propósito. Pero, no sé, doctor Eugenio, si usted lo considera de esa forma o no lo considera de esa forma, si considera que se debe tomar en cuenta el propósito para todos los casos o no. ¿Y qué ventajas o desventajas traería eso? Bueno, pero déjame primero la pregunta de José Antonio. O sea, realmente aquí creo que partir de la legalidad o no del ingreso y permanencia del venezolano en el extranjero es complicarnos la vida. Lo más sencillo es si está allá, si ingresó, si ha permanecido. Es decir, yo me inclinaría, ahora voy con la tuya, María Alejandra, yo creo que
para tener un mismo patrón para todo, vamos a tener que forzosamente empezar a recurrir a la parte única del 23 para todos los casos. Eso es lo que más seguridad nos va a dar de un mismo, una misma medida, una misma vara para todos los casos. Entonces, uno, la condición de legalidad o ilegalidad irrelevante para los efectos venezolanos, para no complicarnos la vida. Y en segundo lugar, el tema de un mismo patrón para medir a todos. En relación con el tema de los niños y niñas, menores, etcétera, etcétera, el tema es independiente, o sea, si uno los contempla desde el punto de vista del niño, uno dice, bueno, pero ¿cómo hay voluntariedad aquí cuando el niño, por ejemplo, tiene, imagínense una pareja que está en Venezuela, que tiene unos niños aquí de edades de 3, 4, 5 años, o 4, 5, 7, 10 años, y los padres deciden, mira, vamos a enviarlos para que estén con los abuelos por decir un ejemplo, Portugal, vamos a mandarlos para que estén con los abuelos en España, o para que estén con los abuelos en Colombia, para que estén con los abuelos en la República Dominicana. Bueno, ahí la voluntariedad del niño es cero, ¿verdad? Cero. Pero sin embargo, el patrón con el que se está midiendo todo esto no hace diferencia. Eso, pero tenemos el domicilio autónomo, que lo importante es la condición del niño o del adolescente. El problema es cómo medimos allí el tema de la intención del niño cuando no hay intención posible manifestada, ni reconocible, ni remotamente reconocible. Lo que yo he visto, José, es que toman en cuenta la intención de los padres, incluso. Lo he visto, lo he visto en algunas sentencias que toman en cuenta... En Reyes Oliva, no, en Santolario, con los niños que había. Ah, también, ajá. No, pero había otro de unos niños que tomaban en cuenta, que evidentemente tomaban en cuenta el domicilio del menor, pero analizaban el domicilio de los padres, la intención de los padres, y básicamente repetían el domicilio. Bueno, como el domicilio de los padres es este, y la intención de los padres eran estos, entonces el domicilio del menor es este. Eso es lo que yo he visto que hacen en la sentencia. Sí, pero si ves el ejemplo de los abuelos, el que los papás los mandan a los niños a vivir con los abuelos, o con los tíos, o con un hermano mayor, o lo que sea. Bueno, aquí la conclusión, creo que la conclusión única a la que se puede llegar acá es que todo dependerá de las particulares circunstancias del caso concreto. El tema es, ¿cuál es la ley la norma aplicable? Bueno, artículos 11 al 15 de la ley, y tenemos en la parte único del 23, que creo que para uniformar las cosas tiene que entrar a jugar un papel regularizador. Bueno, y pensar para cuando nos toque hacer algo mejor, ¿verdad? Bueno, ¿no hay otra pregunta? Entonces usted tiene la despedida. No, mentira. Sí. Profesora, me parece que tiene usted muchísima razón. A menos que la experiencia nos vaya poniendo casos más adelante de los que nosotros digamos, mira, realmente esto se justifica por esta circunstancia, porque o sea, ¿qué niño toma la decisión de irse para donde se quiera ir? Habrá uno que otro polizonte que hemos visto por ahí en las películas o en las noticias que nos llegan esas referencias, pero generalmente un niño, hasta para esas aventuras de lanzarse al mar de la felicidad, de irse de Cuba para los Estados Unidos, como el famoso niño aquel, Elian González, siempre es una decisión de un mayor, ¿verdad? Bueno, un elemento también a considerar, pero ¿y cuál es la LOMNA? Aquí habla de qué edad para oírlo, 12. No recuerdo pero, o sea... 7, a partir de los 7.
Está bien, 7 años. Entonces, hay que ver lo difícil que es también. O sea, a mí me parece poner a un niño de 7 años en un tema de esto, que generalmente cuando le está preguntando es porque hay un buen pleito entre los padres o entre parientes para que su opinión sea la decisiva. Cónchale. No sé. Por eso creo que la pregunta de la profesora Madrid es muy válida. Parece ser que el artículo 13 de la ley termina siendo simplemente un deseo de autonomía de esas personas, pero que en la realidad las cosas no se concretiza de esa forma porque la fijación de del lugar de residencia habitual depende de la voluntad ajena. Y eso Claro, es algo que ocurre. aún en los casos de sustracción, es lo mismo. Sí, Adelante. lo que entiendo la dificultad que puede plantear extraer una intención de un niño para establecer un domicilio, pero eso creo que lleva a otros problemas que también se ven en la jurisprudencia. Porque, por ejemplo, en materia de divorcio, y esto lo he visto en distintas sentencias dictadas por los tribunales del OPNA, cuando se declara que hay jurisdicción para el divorcio, se entiende que ya hay jurisdicción para establecer las instituciones familiares. Y esos técnicamente son dos aspectos distintos que dependen, incluso en materia de paralelismo, de normas distintas de conflicto. Entonces, si bien es difícil en ciertos casos establecer esa intención, creo que debe haber al menos, y eso le va a quedar necesariamente a la jurisprudencia en esos casos, establecer desde cuándo va a ser importante esa intención a los efectos de determinar estos asuntos, porque de otra forma entonces vamos a estar uniendo pretensiones dentro de un solo grupo de criterios de jurisdicción al cual no pertenece. Sí, bueno, ahí se plantea también un tema de conexidad, ¿no? Un tema de conexidad y un tema de darle aquí, de alguna forma, fuerza atractiva a alguno de los criterios de los que estamos conversando. Es decir, si el divorcio tiene la fuerza atractiva respecto de todo lo que tenga que ver con instituciones familiares y no al revés. Pero eso también significa enfrentar los intereses del menor o menores con los intereses de los progenitores, en el divorcio específicamente. Estos son temas complicados que solamente en la medida en que nosotros nos vinculemos más con la práctica, con los casos, y nosotros veamos allí realmente el problema jurídico que afecta un problema humano. Y por eso creo yo es la utilidad de tener sesiones como esta, en las que estemos viendo nosotros que no es solamente una cuestión hipotética, sino que estamos enfrentando el problema de la gente que le duele en carne y hueso, que me imagino que, o sea, tú separar los pronunciamientos del divorcio respecto de instituciones familiares, o sea, como que no hace mucho sentido, en el sentido de decirle, está bien, usted puede discutir aquí estas cosas, pero tiene que discutir otras cosas en otra parte del mundo. Y bueno, ya sabemos el efecto pernicioso que tiene considerar todas las disposiciones de la LOPNA como esa cosa que llaman de orden público y que pueden causar tanto daño y tanto dolor a los niños mismos que están en Venezuela, ¿no? Entonces, aquí es más o menos ir pensando en que esto es humano, esto es real, esto necesita también que gente así como los profesores y los estudiantes de la maestría se preocupen más en aterrizar estas discusiones y transmitir a la gente también que hay maneras de buscarle solución a los problemas humanos. Ese es el mensaje al final del camino. Bueno, vamos cerrando ya, estamos sobre la hora y lo que quería, bueno, darle las gracias a todos los que estuvieron acá, los participantes por las preguntas, los comentarios. Muchas gracias por todo su aporte. Y quería entonces ya, al despedirnos, anunciar
nuestra sesión regular del aula Meckel. Nuestra próxima clase la tendremos el jueves 4, jueves de la próxima semana, a las 4 de la tarde. Y les recuerdo que la invitación es para escuchar al profesor José Tadeo Martínez, además egresado de nuestra maestría, quien va a exponer acerca del tema rol y desafíos del abogado en la práctica del derecho comercial internacional, para lo cual tiene sobradas calificaciones. Entonces, nos despedimos. Buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por su contribución, aporte, asistencia y paciencia. Y los esperamos entonces el 4 de febrero a las 4 de la tarde con el profesor José Tadeo Martínez. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos para todos.